Y bien, muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos ya arrancando estas transmisiones que se están volviendo ya una tradición. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde en esta plataforma Facebook. Vamos a dar chance de que se conecten más personas. Vamos iniciando en esta tarde, también estrenando el mes patrio. Y qué más mexicanos para arrancar el día de hoy con un tema muy interesante y con un invitado también muy interesante. Vamos a hacer un preámbulo dando lectura de algo de nuestro invitado, que dice más o menos así. Y bueno, ya los lentes se nos olvidaron. Recordarles, mi nombre es Juan Pablo Ramírez, el cura. El día de hoy Diana Laura nos abandonó, tiene un detalle familiar o personal o qué, laboral. Pero en la próxima semana se integra. También recordarles a toda la comunidad artística de Sayula, este espacio es para ustedes. Aquí queremos verlos, queremos escucharlos, queremos platicar con ustedes. Ya han visto la dinámica, es algo muy relajado, algo muy tranqui, algo hasta cierto punto informal, pero sin llegar a lo corriente. Y dice la lectura así: las cosas eran difíciles hasta para un superhéroe que andaba asustado por los chingazos que se estaban dando Estados Unidos y China por la 5G. Bronca en la que el polvoriento líder fatalista profesional ya se imagina con una antena de la quinta chingada la quinta chinge en el Huizache filosofal, cubriendo todos los movimientos del miserable líder callejero. Lo que aún no puede darse color, si era con bandera de barra y estrellas o roja con estrellas amarillas. Al fin, tan malo el pinto como el colorado. Le preocupa su huizache, su conejo guarida, su intimidad, que aunque no es un jovencillo sabe que la 5G lo va a coger si no se lo carga el payaso antes. Eso le asusta pues, aunque a sus conciudadanos del barrio les vale remadre las guerras por la tecnología. El conejo justiciero ya se prepara para dar la batalla por su pueblo. Esta tarde con nosotros nos acompaña un personaje, el líder justiciero, el personaje, el conejo man, y su creador, José Luis Santana. Aplausos. Iniciamos de esta manera. Bienvenidos. Y bien, ¿y qué les parece si para hacer preámbulo, y bueno, pues un tema que hiciera famoso Ali I en El Salvador y que después fuera adoptada también por un compositor mexicano muy reconocido, Marco Antonio Solís, algo que se titula Las casas de cartón. Bien. Bravo. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. ¿Quién viene bajando? Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido, mira que pesa el sufrir. Qué triste se oye la lluvia de los techos de cartón. Qué alegre vive mi gente en las casas de cartón. ¿Y los niños? Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Por eso
tristes viven los niños en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Usted no me lo va a creer. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Que lejos pasa la esperanza en las casas de cartón. Así es. Y bueno, iniciamos esta transmisión con este tema por demás interesante, este canto del pueblo y para el pueblo, esta lucha, como bien nos decía el maestro David con esta canción, este tema que en su tiempo fue conflictivo allá en su país de origen, que estuvo incluso censurado y creo que también en México tuvo algunos problemas esta canción y sin embargo nos refleja esa gran realidad. Y como les decíamos en un inicio, tenemos el día de hoy un gran invitado, un invitado muy especial. Tenemos aquí a nuestro amigo José Luis Santana. Bienvenido, Luis. Bienvenido. Gracias. Y mi primera pregunta sería, ¿quién es José Luis Santana? Creo que José Luis Santana es un caminante, básicamente. Desde mi nacimiento en Lagunilla, que fue en 1967, ya hace algunos ayeres, nomás viví 2 años en mi tierra natal, que fue Lagunilla, municipio de Tapalpa. De ahí me fui a vivir a Guadalajara, a una calle muy interesante, Nicaragua, el número era 1970, y de la calle Nicaragua, en la Colonia del Sur, nos venimos a vivir aquí al barrio de La Cande. Se puede decir que casi vinimos a fundar el barrio de La Cande y lo que después fue. Entonces, ese es José Luis Santana, un caminante básicamente. Un caminante. En este caminar, José Luis Santana también ha realizado varias aportaciones a nuestra cultura. La más importante o la más interesante que veo que eres un promotor de la lectura, que jueves a jueves, anteriormente era caminar también por estos barrios, ese caminar, ese peregrinar, ese despertar de las conciencias, y que era bien interesante porque se acercaban muchas personas, pero lo más importante, lo más interesante que veía yo, que eran los niños, los que más se arrimaban, los que más se acercaban, incluso compartían ese micrófono. Bueno, ahorita por los tiempos de pandemia veo que se siguen tomando esos jueves de lectura, pero ahora a través de las redes. ¿Alguna experiencia o algo que nos quieras platicar al respecto de esto? Mira, en el caminar porque empecé en el 2016, empecé un 19 de abril, ahí en el barrio de La Pilita. Y todo fue a sugerencia de un maestro mío, a Germán Pintor, que ya no está aquí entre nosotros y que con mucho cariño lo recuerdo. Él fue el que me sugirió que empezara ahí y yo lo hice, le hice caso. Es alguien con el que siempre compartí mis escritos. Le decía, me decía él a veces, oye, José Luis, me llamaba por teléfono y me decía, léeme una de Conejo Man. Entonces, y ahí platicábamos y nos divertíamos. Pero ahí empecé. Creo yo que es para hacer conciencia a mí mismo primero de quién era Juan Rulfo. Y luego, como quería que la conciencia, como me encanta el chisme, quería que esa conciencia que yo tenía que ir agarrando de quién era Juan Rulfo, la quise compartir a los demás. Oye, muy interesante tema ese de quién es Juan Rulfo o realmente quién conoce a Juan Rulfo. Es un tema polémico, por demás decirlo. Yo quiero jurarlo en este micrófono, hay quienes ya lo saben. Yo anteriormente renegaba un poco de este mito de Rulfo. Ya había leído sus lecturas, ya conocía su contenido, pero nunca había entrado tan a profundidad en sus lecturas. Y una vez que lo relees y lo vuelves a leer, te das cuenta ese misticismo que manejaba Juan Rulfo, ese decir de la gente, insisto, que siempre negó que era de Sayula, eso no es cierto. No. En sus libros narra a Sayula de una manera tan bonita. Tienen que leerlo, es una manera muy poética en esa prosa.
Y definitivamente me queda claro que quienes reniegan de Rulfo es porque no se han dado la tarea ni siquiera de conocer su obra, ¿no? No lo han leído. Es que al leer tú a Rulfo te das cuenta que conoces todo el sur de Jalisco y te das cuenta que Rulfo hablaba para todos, escribía para todos y siempre criticaba algo. Rulfo tenía como sus temas en todos sus cuentos, en la mayoría de los cuentos está criticando el sistema de familia patriarcal, está criticando el sistema de gobierno que tenemos, el método de la iglesia misma conservadora. Entonces, es una dinámica de Rulfo, se podría decir, queriendo ser un poco alucinado, hasta revolucionario su estilo de escribir. No más que aquí en Sayula es donde se me hace muy interesante, es lo más triste, nadie quiere leerlo, o poca gente quiere leerlo. Sí. Y en el barrio mi experiencia es que sí lo escucharon. Y el día de hoy, bueno, pues Luis, queremos agradecerte la invitación que aceptaras para venir a compartirnos tu experiencia, porque sabemos que la lectura y la escritura forma parte de la formación humana. Sí. Entonces, es inherente y entonces, con esta inquietud, decidimos hacerte esta invitación, pues, para agregarle contenido a esta transmisión, y entonces, pues, estamos bien agradecidos de que nos compartas esta experiencia. Yo creo que a mí me gusta caminar y el caminar, podría decir, en lo simbólico o en lo esotérico, si tú quieres. El caminar es esto. Este es un caminar, ¿verdad? Vas haciendo un caminar ahora en las redes sociales, que es donde tendríamos que dedicarnos a caminar más. Y el caminar para mí, quiero decir, el leer en voz alta. Creo que no vale la pena ser un gran erudito en mucho o un gran conocedor de libros si no lo lees en voz alta. Yo prefiero nomás conocer tal vez dos y leerlos, ¿verdad? Que es el Llano en Llamas y Pedro Páramo, ¿verdad? Aparte de lo que voy escribiendo cada semana, creo que vale la pena entonces ir compartiendo eso. Claro que vale la pena. Definitivamente es algo muy importante ese caminar, ese andar, como bien lo decía la canción, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y en este andar, en este caminar, en esta escritura, platícanos acerca de a partir de qué año, cómo surge el estar escribiendo. Yo recuerdo que existía una sección, ¿en qué periódico fue? ¿En Horizontes o en...? Escribí casi todos. ¿Pero en dónde surge? En Horizontes. En Horizontes ahí es donde empieza. La hojita paloquear. Sí. Ahí en el Horizontes empezamos con una que era, primero escribí un tiempo Chiquillos y Chiquillas, entre portales y equipales, anduvimos parodiando todos al Saulán, mucho del Saulán nos burlábamos. Ahora lo saludo con mucho gusto, pero era una dinámica de ir cambiando, porque cuando nosotros empezamos a escribir, que yo empecé en el 2002 más o menos, el periodismo en Sayula seguía muy conservador, como está ahora, porque mismo Horizontes poco a poco me fue sacando fuera. A veces los periódicos se comprometen políticamente. Entonces, y tú que eres un libre caminante, a veces eres incómodo, eres molesto, y a veces no llega tu texto, y te vas quedando fuera. Entonces me quedé fuera de Horizontes, me quedé fuera del formato, y al final el último que me sigue recibiendo mis textos cuando se los mando es el sayulense. Bueno, algo muy importante, ese periodismo libre, creo que es mejor que el estar atado, o el seguir una línea, el tener que ser hasta cierto punto, no quiero usar la palabra, pero bueno. Así lo dejamos mejor. Uh-huh. Cada quien sabe por dónde va el asunto. Sí. Y bueno, retomando el inicio de la canción, estas casas de cartón. Por ahí también recuerdo un movimiento que se dio aquí en Sayula. Desconozco si todavía exista algún representante o existe todavía ese movimiento de bandera negra. No sé qué tienes que platicarnos al respecto. Por ahí también recuerdo que andabas en esa asociación, en ese movimiento. Bandera negra, pues se puede decir que es un principio de anarquismo, entonces no tiene líder. Bandera negra somos todos líderes y a la vez no somos nadie, ¿verdad? Entonces nada más lo que nos une es la bandera, ¿verdad? Y un poco el deseo de que la sociedad cambie. No más que a veces hay compañeros que tienen discurso más radical, habemos otros que somos más cotorreo, ¿verdad? Entonces, pero somos eso, bandera negra, ¿verdad? Todo lo conjugamos y lo conformamos de esa manera y estamos integrados a la Sexta Lacandona.
la sexta declaración de la Selva Lacandona. Sí recuerdo, hablando de ese tema de la Selva Lacandona, en 2 oportunidades o 3, no recuerdo bien, que 3 veces estuvo aquí la comunidad del Ejército Zapatista. Sí, y como bien nos dices, hubo quien tomó el micrófono por ahí para dar su discurso y sí le temblaron, le temblaron las piernas. Es hasta cierto punto no peligroso, es este anarquismo que nos platicas es interesante, ha de ser sentirse mucha adrenalina de tener esa presión, porque sin lugar a dudas son temas o son personajes muy fuertes. Sí, y son nacionales. Y exactamente, y estás aparte de que son nacionales, estás en el ojo del huracán internacional cuando se presenta este tipo de personajes, entonces sí, ha de ser algo muy interesante, ¿no? Pues es que aunque tengas mucho valor, dicen que solamente los muertos y los tontos no tienen miedo. Sí, así que pues es algo humano, es algo natural, pero sí es muy importante armarse de valor y alzar la voz cuando se debe de proteger a nuestros demás hermanos. Así o que, creer en un mundo mejor. Yo creo que sí, yo no también, creía que fuera posible. Aún hoy todavía sigo teniendo mis dudas, pero creo que estas actividades como esto que estamos realizando tal vez sea la mejor revolución. Yo para mí habrá compañeros, tengo amigos comunistas que dirán que no es cierto, pero yo creo en el paso lento pero firme, ¿verdad? Y a veces hay que ir empezando a hacer camino, y el camino se hace con la lectura. Si no sabes leer, ¿cómo puedes ser revolucionario? Pienso yo. Definitivamente la lectura es bien importante, y aparte cada libro, cada autor, cada historia narrada te lleva a lugares inimaginables, ¿no? Sales de tu realidad o de tu entorno y te das cuenta cómo el autor, cómo el escritor en ese momento, qué estaba pensando, qué estaba sintiendo, y puedes transportarte, como bien lo decía, enamorarte de esa lectura, de decir, lo voy a volver a leer, y cada que lo lees, imagínate. Sí. No recuerdo cuál vuelta le doy a Macondo. Igual, cada que lo retomo, me encuentro cosas bien interesantes que digo, órale, ahora entiendo por qué las hormigas. Órale, ahora entiendo por qué las mariposas. Hace poco por ahí anduvo circulando un meme, ¿no? Que dice que si yo fuera como Arcadio Buendía, ya hubiera comprado, ¿sabes cuántas cosas en el mercado cosas, negro? sí, y sin sentido. Cosas que ya tuviera, no sé, una colección de cosas inservibles, inútiles. Como llevar el barco, ¿verdad? O sea, te vendes, te lo compro. Era comprador compulsivo don Arcadio Buendía, definitivamente. La pregunta de la noche. ¿Y quién es o de dónde surge Conejomán? Eso. Yo creo que Conejomán fue algo divertido. Es un poco porque eran 2 personajes, ¿verdad? Pero el otro ya no lo digo porque ahorita es políticamente correcto, ¿verdad? Pero Conejomán es entre un animal que es muy noble, es muy débil, no tiene defensas. Si tú te fijas, un conejo no puede defenderse de su depredador, no puede. Lo único que hace es patear el suelo. Y ni hablan los conejos. Sí, no. Y entonces yo como siempre he sido del barrio, el barrio de Lacande y todos los barrios de la periferia, he vivido en ellos, he caminado por todos ellos. Pero sí salí de Lacande y ahora que vivo acá en la Loma del Conejo, pues sigo siendo del barrio. Entonces, de ahí se me ocurrió. Ahí en mi barrio donde vivo había muchos conejos cuando nosotros fuimos a vivir. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacer un superhéroe que sea Conejomán? Y Conejomán es la frase, pues luego se me ocurrió, pues si ya es un superhéroe tiene que haber una frase, si ahí está Superman, si está Calimán, si está todos, pues Conejomán, ¿quién es? El conejo que todas quieren. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, ¿qué puede ser igual? ¿Verdad? Como puede ser inclusivo, es todas y todos quieren, ¿verdad? Entonces no hay bronca. Sí, porque es un conejo, no soy yo precisamente, sino es la idea que tú tienes de ser un conejo de alguien. Entonces es el conejo que todas quieran, aunque tú vivas solo. Sí, pero la gente no sabe interpretar porque no cree que soy yo. No, yo es el conejo que todas quieren, porque cada uno de nosotros o cada una de nosotros quisiera tener a alguien más. Entonces, en ese sentido podría decirse que ese es Conejomán. Aunque aquí como somos muy personalistas o somos dados a decir, tú eres Conejomán, sí, no hay bronca, pero en realidad es para que aquel que quiera asumirse como Conejomán sabe que puede ser un superhéroe y sabe que puede ser el conejo que alguien lo quiera, ¿sí?
Entonces, podría ser ese sentido. Interesante, entonces me queda claro que Conejomán somos todos. Somos todos. Y todos, independientemente de nuestras creencias, sabemos que alguien nos quiere. Sí. Muy en el fondo Sí. o muy a su manera, pero nos quieren. Y por eso es un superhéroe que siempre anda queriendo cambiar el mundo, siempre anda queriendo ayudar al otro, aunque le vaya de la fregada, Astuto el aunque conejo. nunca no haga nada. Sí, sí. Pero oye, en sus aventuras de Conejomán también de repente sus amigos o quienes llegan a pedirle apoyo, noto como que son hasta cierto punto comodinos, ¿no? Como ahora Sí. sigue como el resto de la colectividad. Sí. O sea, quieren que el conejo les resuelva todo, pero ellos no están dispuestos a dar nada a cambio, a mover ¿no? un dedo. Sí, así es. Generalmente el conejo vive ahora sí que de la beneficencia pública, ¿no? Y de juntar plásticos y andar en esas. Porque es ecologista, es un conejo, pues es un conejo que come hierbas, necesariamente tiene... Estar limpiando su Sí. entorno, Tiene que ¿no? ser ecológico. Sí, tiene que ser ecológico, tiene su asesor o su guía espiritual, que es el huizache filosofal. Entonces él, y vamos ahí a otra idea de las cosas, es que, haz de cuenta, mi vida ha sido simbólica, yo no sé si existo ahorita, como diría algún filósofo, ¿verdad? Pero ha sido simbólica y así es, el huizache para mí tiene una importancia, yo lo quiero mucho, porque es un guerrero, el huizache no cualquiera le gana. O sea, tú vas y lo cortas y en un año vuelve a Vuelve a salir, retoñar. lo quemas y vuelve a Así salir, es. se tarda, pero vuelve a salir. Y además el huizache dentro de la naturaleza es para reforzar la tierra para que no se erosione. Interesante esta metáfora. Sí. Oye, hablando del huizache, he visto por ahí también que el huizache tiene una misión bien importante. Creo que aunque lo cortes, sigue absorbiendo humedad de su entorno. De Sí. repente he visto en humedades, en bóvedas húmedas, que tienen ahí amarraditos sus huizaches. Y siempre decía yo desde cuando estaba más chico, bueno, ¿ahí nació esa planta o qué? Y un día me dijo alguien, encargado, un empleado de la construcción, un albañil, Ujú. dijo, no muchacho, ese huizache lo colgamos ahí para que toda la humedad acumulada en la bóveda la chupa Fíjate. el huizache y se va de la bóveda. Dije, ahora le tiene sentido, ahora Tiene que sentido. es inmortal el huizache. Sí, y es un guerrero, puede estar en las peores condiciones y sale adelante. Entonces, dentro del norte del país es el que cuida que no se erosione más la tierra. Aquí, yo de hecho le digo el otro día a Ceci que me estaba viendo que como que me estoy haciendo así como dando, si la gente siguiera la hoja paloquiar se daría cuenta que vamos hablando de muchos temas que van muy relacionados con la ecología, ¿verdad? Por ejemplo, el mezquite, que es de las plantas que más recogen el cobre, el cadmio y no sé qué otros minerales del suelo para limpiarlos. Y aquí los mezquites, los huizaches no nos dejan, los carpinteros los andan tomando hasta los que plantamos en la carretera, por ejemplo. ¿Verdad? Y hay por ahí me dijeron del carpintero que es de la Cande precisamente, que Híjole. fue y le partió su mandarina en gajos a los mezquites que nosotros plantamos. ¿Para qué? Para venderlos. Y aún jóvenes, ¿no? Los mezquites, más tristeza. Sí. Otra pregunta muy importante acerca del conejomán. ¿Cuál es su objetivo principal del conejomán? Aparte de lo que ya nos habías mencionado. Pues sí, es como hacer ver a la gente que todos podemos escribir. O sea, que alguien que salió del barrio, todos me conocen, saben de dónde soy, saben quién soy, en dónde vivo, dónde trabajo. Entonces, que el asunto es que se animen a escribir, que se animen a leer, que se animen a hablar. Creo que hay mucha gente con potencial y yo una de las propuestas de hacer el Conejomán es esa, ¿verdad? Que nos animemos a escribir. Conejomán no es para ocultarte de No, nadie, no, es no. para camuflajearte. No, o sea, nunca ha sido. Es que, ¿No? no. Es su alter ego nada más. Sí, me gusta, yo creo que no hay personaje que esté ligado de quien lo hizo. Creo que no se puede, al menos yo no lo puedo hacer. Entonces, el Conejomán vive de mis vivencias. El Conejomán tiene su propia vida, pero siempre está ligado conmigo porque de una u otra modo nos hemos hecho amigos, ¿no? O somos compañeros, nos gusta caminar, entonces hay que motivarnos uno y el otro. ¿Verdad? Yo todos los domingos siento gusto por escribir, ¿verdad? Porque lo hago los domingos. El texto que se lee el lunes es el domingo que lo hice, o a veces el mismo lunes en la madrugada estoy terminándolo.
¿verdad? Porque no me gusta hacerlo con mucho tiempo, no me siento a gusto. Un texto, con contexto. Sí. Hoy definitivamente a cómo avanzan las cosas y a cómo es ahorita el tiempo de redes sociales y de medios de comunicación, Sí. creo que es lo más importante, ¿no? Que sea el momento para que no pierda esa vigencia, Así es. para que el momento, vaya, sea fresco lo que menciona. Vamos a hacer una pequeñita pausa para mandar saludos. Aquí están los saludos para Angélica Eusebio, Josefina Eusebio, Juan Pablo Lor Benítez, que dice saludos a Placer Music y profe David, gracias por los saludos. Está interesante la charla, gracias por compartir sus experiencias, ¿no? Pues gracias por estarnos sintonizando. Excelente transmisión, excelente y brillante equipo de trabajo, ánimo. Un saludo para mi compa, el Alex Casillas, él debe de estar por allá, si no me equivoco, en el Limón, por allá nos está sintonizando. Qué gusto ver al micrófono a Juan Pablo Ramírez Curiel. Gracias, Alex, y también felicidades, enhorabuena, porque ya veo que está creciendo la familia. Ahora sí vas a pagar algunas de las que hiciste. No te creas, sabes que se te quiere, se te estima, y ahí nos está esperando una palmera con 300 vasos de veladora. Josefina Eusebio dice que bien. Saludos al Conejomán. Diana Laura, claro que te extrañamos, por ahí fallaste, pero aquí nos vemos la próxima semana, esta es tu casa. Nos preguntan en cuándo vas a cantar, pues yo creo que cuando regreses. Y bueno, como les decía al inicio, este espacio está abierto para todas las expresiones culturales, artísticas. Esta casa es de ustedes. Bueno, si nos permite el productor que digo, es de ustedes, de todo el público. Y gracias también por acompañarnos, más bien por invitarnos, Pepe, a este espacio. Tú bien sabes que a mí me gusta estar más bien del otro lado que de acá, pero bueno, el día de hoy estamos aquí compartiendo esta mesa con ustedes. Otro día lo invitamos. Espero que el día de mañana se venga de este lado para que vea que no es tan fácil estar allá detrás. Sienta lo que se siente. Para que sienta lo que se siente. Yo siempre lo he dicho, a mí los medios de comunicación me encantan, me gustan mucho, me gusta sobre todo la radio. Considero que es algo mejor en la radio que en la tele, no sé por qué. Sí, es que es muy bonito la radio. Yo de hecho crecí con la radio, mi primera conciencia es de los 5 años. Un radio chiquito de que venían forrados de cuero. Oh, bien padre. Sí, y que tenían el volumen en los lados y así. Y se lo regaló mi abuela a mi papá y yo se lo agarré a mi papá y empecé a oír la XCHK, la voz de Guadalajara. Y pues me acuerdo todavía del comercial ese, cuando alguien llegue a su puerta y ¿Ya toque. les sabía sintonizar? Sí, rápido. Es que eran de los de, ¿cómo le llaman? Tenía el botoncito al lado y le movías y ya se movía el dial. Yo te recuerdo cuando sintonizabas. Sí, en onda, y en onda corta y todo, ¿verdad? Y dormido y con los ojos cerrados. No. Oye, muy importante, muy interesante esas esas radios de onda corta. Yo también tenía una radio de onda corta y de repente le estabas moviendo y sí, se perdía. Radio reloj. Entraba Cuba, Nicaragua, Venezuela y escuchabas transmisiones muy interesantes y de repente otra vez a través de onda reflejada. Se perdía otra vez la señal. Sí. Y te llegaba el rebote de por allá de otro continente, de otro entorno. Yo oí todo desde la Deutsche Welle, la BBC, hasta irnos a Centroamérica, Sudamérica. Nos fuimos, yo de Chile, de Brasil. Casi todas las que tenían onda corta, México no me gustaba mucho, entonces oía otras. Muy interesante la onda corta. Bueno, pero interesante también lo que se hacía en aquellos tiempos en México. ¿Qué sería? Como cuando se dejó de hacer en los 80s, 90s, cuando ya se masificó más la televisión, las radionovelas, ¿no? Que en sí fue el boom de la radio, ¿no? Cuando del cine se pasa al radio. Tres Patines. Y que tenía, oye, Tres Patines era muy interesante, pero no, más interesante, Calimán, Porfirio Cadena, y más antes, creo que nuestra generación arriba escuchaba otro tipo de historias, no sé, Chucho el Roto, el Piporro, Martín Corona, nacieron en la radio, Pedro Infante y el Piporro haciendo radionovelas y después pasan al cine. Sí. Y insisto, fue una época muy bonita. De repente por ahí en algunas estaciones tienen todavía esas radionovelas en su programación. Tres Patines también era, ¿qué? ¿Cubano ese cuate? Sí, es cubano. Yo me tocó ir desde el principio porque a mi mamá le gustaban oír las radionovelas aquí Yo he vivido en varios lugares del país y lo que más extrañaba cuando me iba a otro lado era la radio de Jalisco. Se puede decir con todo y lo que es comercial y todo, pero es una buena radio. Yo creo que la supera a mi gusto es la de la Ciudad de México, la de la zona de la Ciudad de México. Pero la radio aquí en los 80 hubo muy buenas radios en AM y FM.
Ya después se fue cambiando, ya cuando empezó la banda y ahora que ya está más el reggaetón y esas otras cosas, pues ya no me gusta tanto. Y ya ahora, pues ya estoy más viejo, oigo radio hablada, ¿no? Más que nada. Pero yo le ponía a mi mamá la XCDK, la estación de las radionovelas, para oírlas, y la XCW de aquí de Guadalajara, W Beck o W no sé qué. Entonces, y ahí oíamos unas novelas todas las semanas, de lunes a viernes. Mi mamá torteaba y yo le acarreaba leña o traía agua, o almorzábamos y nos aventábamos el novelón. Ahí oí también cuando vino el Papa por primera vez y hasta que se fue de México allá en Monterrey, yo me encantaba el radio. Es que la radio es bien interesante porque, como tú lo dices, puedes estar haciendo otras actividades y estar escuchando, estarte transportando. También veo que la televisión actualmente, todo el mundo tiene su televisor prendido a todas horas, pero te ata la tele porque tienes que estar ahí fijo en la caja idiota. Y es lo bonito, es la experiencia de la radio, ¿no? De hacer radio. Y bueno, quienes hemos estado detrás de la radio también sabemos que es encerrarte en una cabinita y transportarte a un mundo de magia, de fantasía y todo eso, compartirlo a través del micrófono a las personas que están del otro lado. Entonces, es muy bonito hacer radio, es muy bonito escuchar una producción radiofónica, porque estás bien relajado o haciendo algo, pero estás escuchando eso que está sucediendo. Y bueno, la radio hablada también poco a poco se ha ido perdiendo, pero pues hay estaciones que aún lo conservan. La extinta, digo extinta porque nada que ver a como inició la XW de México, se ha convertido en radio hablada y tiene programación también interesante, ¿por qué no? Sí, yo escuchaba empecé a oír FM Globo, y luego Monitor hasta que lo corrió Fox a Gutiérrez Vivó, a Carmen Aristegui la empecé a oír en Zacatecas, allá cuando salía a la 1 de la tarde con Javier Solórzano, me parece. Entonces, yo tengo oyendo muchas gentes de mucho tiempo. Seguía a Carmen Aristegui sobre todo. Llegué a oír y llegué a grabar, cosa que ahora no lo haría, a Loret de Mola, cuando salía el Palomazo Informativo ahí en su noticiero. Yo soy seguidor del Palomazo Informativo. Y pues ya se murió aquel que se suicidó después de que lo acusaron de violín, ¿verdad? Pero el que fue miembro de Botellita de Jerez, ¿verdad? Son ellos los que es la música que me ha hecho caminar, pues. Oye, qué padre. A propósito de toda esta magia de la radio y todo, una pregunta por demás interesante. Tengo sobrinos yo inquietos y también de repente estamos escuchando la radio y todo, y ya sobre todo en estas vacaciones largas, todos los lunes ahí sintonizamos las noticias en el 94.3 de FM Ciudad Guzmán. Sí. Y de repente, escuchemos a continuación el bla bla bla, el comentario de José Luis Santana. Ya. La hoja paloquial. Y me dicen ellos, no, es que son muchos personajes, es que mira, es que el zorrillo justiciero, es que doña no sé quién. Queremos saber quién hace esas voces, cómo se hacen, cómo se conciben esos personajes, doña Pelucita. Oye, por cierto, no lo había hecho públicamente, pero gracias por ese capítulo también del cura Amado. Sí, lo escuchamos. Ese capítulo de Reyes, muy padre. Que de esas veces que estás agüitado, que te lleva a la tristeza, que estás por la calle de la amargura y de repente sintonizas la radio y escuchas. Ya te trajimos un regalo de consolación. Ya vi, gracias, qué detalle. Saludos ahí a los chicos de por allá. Sí. Y escucha las aventuras de Conejomán y sale un personaje. ¿Qué pasó, mi Conejomán? Pues es que ya no trabajo ahí en Escobedo a Independencia, ¿cómo ves? Y bueno, platícanos acerca de eso. ¿Cómo se concibe el personaje y cómo se hacen esas voces o esas caracterizaciones? Mira, yo escuchaba radio. Y en Guadalajara ya no me acuerdo en qué estación, pero salía el Capitán Carita, ¿sí? Y me gustaba oír el Capitán Carita, ¿verdad? Y los arrumacos en la penumbra y no sé qué tanto, ¿verdad? Entonces siempre me gustó, leía cuentos, siempre leí a todos los del Chamuco, el Aguizote, todo lo que ha pasado de ellos he leído, a Rius, o sea, todo lo que sea de humor siempre lo estoy. Cuando era bueno el Chamuco, ¿verdad? Sí, pues todavía me gusta. Porque me gustan las ilustraciones, me gustan, entonces sí. Los cartones.
Los cartones, Ríos. pues ya se murió Helguera, ¿verdad? Que era uno de los que me gustaba mucho. Muy buen cartonista, igual que Ríos, que era Sí, eran el los maestro maestros de todos ellos. Entonces, es lo que me ha hecho enriquecerme de todo esto, ¿verdad? Y ya los personajes se me van ocurriendo, unos gracias a Ceci. Ceci me hablaba, porque platicábamos también de la familia Burrón, entonces es una parodia de la familia Burrón, de la señora, ¿cómo se llama la viejita? Doña Gamusita. Entonces, pues yo no podía decir la Gamusita porque es piratear, pero dije, bueno, lo mismo pero más barato, pues Doña Pelucita, ¿no? Región 4. Sí, entonces es como va haciendo así, con los personajes así. Y dentro de lo que hice desde el principio es no poner nombres directamente, solo cuando quiera joder a alguien. Entonces nunca he puesto nombres. Siempre, aunque se parezcan, aunque más o menos interpreten, es fulano de tal, entonces, pero siempre vas poniendo así como un apodo. Pero creo que es lo inventando. bonito, ¿no? El jugar también con eso para que la gente le piense un poquito, no dárselo ya digerido, porque, mira, ya hablo de fulanito. Digo, y es lo bonito, ¿no? También eso, el tener cautivo a tu público. Sí. Hubo alguien que una vez dijo, oyes, cabrón, perdón. Oyes tú, José Luis, me da trabajo entender tus textos, tengo que leerlos unas 2 o 3 veces. Digo, pues esa es la idea. Si te pierdes el tiempo viendo la tele, piérdelo leyendo esto. Entonces, no he querido ser, o sea, mi gran maestro para mí es Germán Pintor, mi gran maestro para mí es Juan Rulfo, mi gran maestro puede ser también Rodrigo Sánchez Sosa, con quien yo me he nutrido. O sea, son gente que tú sacas porque yo creo que los grandes maestros son a los que tú escuchas, no porque sean un gran literato, no sea porque sean un gran licenciado, no, si tú tienes capacidad de oírlos y aprender de esas personas, yo creo que esos son los grandes maestros. Entonces, yo me gusta aprender de todos. Entonces, si David me dice una frase y se me queda, cabrón, la voy a usar. Si el cura me dice una frase, yo me quedo con ella. La empiezo a digerir y algún día la voy a sacar porque me acordé de ese día que platiqué con el cura y que me gustó lo que David me dijo. Claro, sí, de lo bueno. Sí, entonces es como me voy enriqueciendo. Entonces yo soy a mis 50 y tantos años, 54, pues sigo siendo una esponja. Creo que mientras que tenga orejas y pueda ver un poco, voy a tener oportunidad de aprender de los demás. Y bueno, creo que ahí radica lo interesante de la vida, ¿no? Ese aprender de los demás, como bien lo dices, ese aprendizaje que adquieres a través de las personas y que no necesariamente deben de tener grandes títulos o tener grandes dotes para ser maestros, ¿no? Simplemente eso de decir, mira, esto no lo sabía, está interesante lo que platica. Y quedarte con ese acervo y también saber compartirlo con los demás. Oye, por cierto, ahorita que mencionas a Rodrigo Sánchez, también sería interesante tenerlo en esta mesa que nos platique, él que tiene también puntual toda la historia de nuestro municipio y de la región, esas historias interesantes que también él ha estado recopilando, que él ha estado indagando, investigando. Sí, debemos invitarlo. Deberíamos invitarlos. Fíjate que en el 2017, sí, pues, en el centenario del carnaval, sí. Él me decía algo bien interesante y creo que lo estaba trabajando, ya le perdí la pista a esa publicación. Decía, fíjate que son 100 años del carnaval, me gustaría saber qué acontecimiento estaba en ese momento en X año político y social. Sí. Decir, a ver, si el carnaval fue en el 17, acabamos de llegar de la Revolución Mexicana, que fue en el 10, ya estaban por ahí sanándose cicatrices, pero ¿qué pasaba en el municipio? Aquí en Sayula. ¿Qué pasaba aquí en Sayula? O sea, ¿por qué todo el mundo estaba cerrando esas cicatrices y aquí nos valía o qué estaba pasando? Que aquí estamos en fiesta. Sí. 2017, 2018, por ahí en el 20, ¿cuándo fue la Revolución Cristera? No tengo la fecha. En 40 y tantos, ¿no? No, fue como 2 años que no hubo carnaval. Considero que fue por esas presiones, presiones. Que no, porque oye, aquí es un vacío importante de esta Revolución Cristera y de esos colitas que dejó la Revolución Mexicana. E insisto, y nosotros en fiesta. Sí. Sería interesante escuchar en voz de Rodrigo esas historias también, ¿no? Y te maneja datos muy interesantes siempre. Sí, muy puntuales, siempre insisto. Y yo lo que le entiendo a Rodrigo, porque lo he venido siguiendo desde los 80s, es una idea de hacer la cultura que sea para todos, la historia que sea también para todos. Entonces, vale la pena eso. Eso es lo que vale la pena. ¿Sí? Y desde su punto de vista como antropólogo también. Filósofo. Filósofo. Bueno,
Ya escuchamos la historia de los personajes. Ahora veo que traes por aquí tu hojita para loquear. Que nos des esa lectura y ese juego de palabras, ese juego de personajes. Digo, Sí, está bien. Si se puede. Sí, con mucho gusto. Bueno, los dejamos en voz de José Luis Santana con las historias de Conejo Man. Este texto ustedes lo pueden encontrar en Radio Universidad de Guadalajara del 23 de agosto del 2021. Entonces, se llama El Respiracionista. En la Loma del Conejo, las noticias de fallecimientos por el COVID están cada vez más cerca del líder social y apóstol confinado, que solo sobrevive gracias a la providencia y a esas almas caritativas que, a pesar de todas las desgracias, viven para ser solidarias. Aunque siempre hay algo que le amarga el encierro al rastrero azote de la injusticia, como lo que es el fin de semana Ricky Riquín Camnallín hace el pancho al decir que el presidente del Ganso Cansado lo quiere meter al bote, según eso porque es el candidato más fuerte para relevarlo. Lo que es ese vato y Lady Astrelles, como que ya es lo último que le puede pasar a este sufrido pueblo. Y mientras tanto, en Conejo Sayulis, ya el virus se siente como en su casa, pues igual agarra al párroco que al electo presidente, y ya ni se diga Juan Pueblo, ese que deja parte de su vida en algún surco de las agroindustrias, que sin piedad siguen en su empeño de conseguir la meta del mes, la explotación del hombre y los recursos naturales. Ya casi quiere buscar a Rius en Marx para principiantes, para poder entender un poco eso de la explotación del hombre por el hombre, cuando llega Renecio del Ruquín, con su paso de caballero andante, pero sin precaución alguna, pues ni cubrebocas lleva, por lo que las alarmas en la Conejo Guarida se activan y le cortan el paso al visitante que a una muy buena distancia tiene que hacer su consulta, que es por lo que está en la Conejoloma, y a gritos le dice al conejo que todas quieren: ¡Conejo Man! ¡Conejo Man! ¡Vengo a que me ayudes! ¡A saber si en Sayulis hay un grupo oficial de respiracionistas! Al escuchar el conejo la pregunta, se siente como damnificado por el huracán Grace con COVID, dengue y la gobernancia de la cuarta TT, pero sabe que por eso decidió ser superhéroe para entrarle al toro, sea cual sea, y haya sido como haya sido. Y busca qué jodidos es eso de la respiracionista, por lo que tiene que hacer un viaje tridimensional, con lo que solo puede viajar ligero: 1 litro de agua, 3 dientes de ajo y 7 cucharaditas de bicarbonato, que ya mezclados en sus proporciones, cualquier mortal puede viajar a lugares desconocidos, pero el héroe de 1000 batallas perdidas bien lo utiliza para lo que necesita y regresa con un tufo a caño destapado y gases cósmicos en microexplosiones atómicas, y guardando la distancia le entrega el informe al Renecio del Ruquín. Mira, mi Renecio, al analizar tu pregunta y al viajar en ajo propulsión, encuentro algo que te lo entrego como va. 1. Encontré, como es de esperarlo en la India, una corriente ideológica que practica la inedia, que según eso significa no comer, o llamado también respiracionismo. 2. Lo que propone el respiracionismo es que solo necesitas el aire y el sol para vivir, que se vive según el que lo practica saludable, algo que es dudoso, pues no hay evidencia científica que un ser humano pueda vivir así, aunque hay ejemplos de mexicanos que por algunos gobiernos del pasado casi llegaron a ese nivel de perfección. Y 3. El respiracionismo es una práctica que entre los ávaros es donde más tiene seguidores, y casi los encuentran en los agiotistas, pues se sabe que no comen por no ir al baño y no compran plátanos por no desperdiciar la cáscara, pero se sugiere
Si te gusta el pozole y los bolillos con frijoles, no te metas en esas broncas. Al escuchar el reporte del conejote, Ruquín se rascó la cabeza, pues no entendía nada. Pues él creía que ser respiracionista era un movimiento mundial para no ponerse cubrebocas, y ante tal informe solo se dio de la media vuelta, justo cuando el habitante de la conejo guarida le lleva un cubrebocas sellado herméticamente. Y así como estas aventuras todos los lunes dentro de las noticias de Radio Universidad Ciudad Guzmán 94.3, pueden escuchar las aventuras de Conejo Man, el conejo Que todas quieren. Oye, qué padres historias, insisto, y cómo viajas y cómo te transportas y cómo te das cuenta de esa idiosincrasia de la gente, como lo decía hace rato, ¿no? Sí. O sea, escuché esto, pero ni lo entiendo, pero ya soy parte del movimiento. Sí. Y es que todo empezó porque el ingeniero ahí donde trabajo me mandó un video de una mujer que sacaron un meme de que era respiracionista. Le dije, mándemelo, ingeniero, porque voy a hacer de ese tema. Sí, y ya ahí empecé. Escuchas algo, lo malinterpretas, lo malentiendes, pero agarras esa bandera sin saber. Y yo dije, qué jodidos es respiracionista. Y vas al San Google y San Google te dice, no, es una corriente ideológica y ya dicen de tantos personajes. O sea, lo que manejo en tantos minutos, de 6 a 9 minutos, que es como desarrollo mis textos, me tengo que informar a veces 3, 4 horas para hacer un texto tan pequeño, ¿verdad? Sí, definitivamente es esa investigación y hacer ese resumen, vaya, sí, como lo que bien decías de del palomazo informativo. Sí. Te resumen en una canción, tema. Ese tema. Bueno, ya nos dice nuestro productor que ya es hora, vamos a despedir la transmisión. Vamos a un corte, no, vamos a despedir la transmisión. Recordarles que este mes patrio tenemos grandes invitados. Próxima semana se reintegra Tiana con nosotros, nos acompaña también Alison en el canto. Nos traen temas vernáculos para celebrar el 16 de septiembre, ya dentro de 8 días es 16, ¿sabes? 15. Sí. 16, para estar en estas fiestas patrias, en esta noche mexicana. En esta sintonía. Y bueno, tenemos ya para despedirnos. Sí, vamos a interpretar algo. A invitar a José Luis para que nos acompañe con este tema. A ver si se acuerda. Que se llama La Casita, aquello que hiciera famoso Oscar Chávez. Bueno, si te parece, nos ayudas a cantar. Ya vas. Que de donde, amigo, vengo, de una casita que tengo en las lomas del Batán. Una casita chiquita, sin servicios, beneficios, solo agua de manantial. ¿Lo que no? Más arriba hay unas bardas, y sin ángel de la guarda, casa del conejo mar. Más abajo la barriada, amigos de la perrada, y uno que otro buen carnal. Oye, conejo man. ¡Conejo man! ¡Conejo man! ¡Juntas, vatos! Cerros las tienen cubierta, y un huizache ahí en la puerta que salió allí, sabe, por allí a cantar. En la entrada hay una estatua que aunque no es de oro ni plata, es del gran conejo man. Y bueno, como se dieron cuenta, no cantamos, ahí le hacemos a loco. Una improvisación. Una improvisación. Sí, está bien. A nuestro invitado. Está divertida. Próximo jueves, gracias José Luis, gracias por acompañarnos. Sabemos que a lo mejor tenías otras cosas por hacer, tu ruta, tu cuento, tu lectura, sí, pero gracias por acompañarnos en esta emisión, en este ratito. Sí, a las 8 la carreta en el llano allá en las Lomas del Batán, los invitamos y ahí vamos a estar ahorita, de aquí nos vamos a ir para allá. Muy bien, entonces, nuevamente vamos muchas a gracias. compartirlo.
David, ¿algo que tengas que agregar? No, pues agradecer en todo lo que vale la participación y el compartir de nuestro amigo José Luis, y esperamos pues que muy pronto lo tengamos nuevamente con nosotros. Y bueno, el comercial, estamos en Spotify, y busquen la Radio que no es radio, también parte de lo que se hace aquí en vivo, lo estamos editando y lo estamos subiendo ahí a la Radio que no es radio, esos episodios interesantes. Entramos en esta onda del podcast, está interesante, bueno. también Sí, por ahí más sí, adelante sí. queremos que nos acompañes en algo especial. Sí, con mucho gusto. Y bueno, de lunes a viernes, nuestro comercial, estamos a partir de las 7 de la mañana y a 8 en Soli TV Radio desde Monterrey, transmitiendo para el mundo. Ah, mira. Muchas gracias Órale. y nos vemos. Chido. Sabe mi cura. ¿Ya estamos fuera?